que somos privilegiados por las cosas que tenemos, porque hay gente que no tiene el privilegio de abrir un grifo y poder tener el agua directo, y también que con una cosa sencilla como una bomba se puede ayudar a un sitio. Es un alivio pensar que podemos ayudar a la gente esa porque muchísima gente en África, por ejemplo, por no tener agua, deshidratados o por enfermedades. Allí, por ejemplo, se mueren por una simple gripe y aquí pues tenemos la suerte de poder tener una sanidad buena. Bueno, nos estáis enseñando a hacer piezas y así, y nosotros yo creo que podríamos conseguir hacer algo para ayudar a esas personas. Yo también creo que sí. Antes no era tan consciente, pero por ejemplo con la charla me he dado cuenta de que con algo tan sencillo como una bomba, que es barato, bueno, más o menos barato y sencillo de hacer, ya puedes ayudar a la gente a que pueda obtener agua potable. Nos enseñaron en una bomba de agua, en plan una mini bomba de agua, en la que tenía unas pequeñas soldaduras y nosotros estamos estudiando esas cosas y yo creo que si alguno de mayor o así se quiere dedicar a ayudar a la gente menos favorecida y a la que no tiene muchas cosas, yo creo que sí podría ayudar. Pues a mí lo que más me llamó la atención es que con un trozo de plástico y con dos canicas que podamos extraer agua de debajo de la tierra y ayudar a esa gente. A mí la verdad me interesó bastante el cómo con un tubo de PVC podían sacar agua del suelo sin piedras ni nada. En mi clase hay bastante gente buena y yo creo que sí habrá gente que hará eso. Hay una cosa también que gente se coja voluntaria para poner su tiempo y tal, para ayudar a eso, porque son conscientes de que en verdad son privilegiados y que hay que ayudar a esa gente. Y también A mí me parece interesante que con el simple hecho de una camiseta normal y corriente, que equivalga a 2.500 litros de agua, me parece un derroche innecesario y que me compraré menos camisetas.